Bienvenidos y bienvenidas a su programa Justicia en Juego. El día de hoy vamos a hacer un análisis y aplicación de los principios procesales en un caso simulado. El ordenamiento jurídico de nuestro país tiene como base el respeto a los derechos y a las garantías procesales, lo cual está explícitamente dispuesto en la norma de normas, es decir, nuestra Constitución política, en el artículo 20. El debido proceso, como derecho fundamental y a la vez como un principio, debe ser aplicado a toda clase de actuaciones, tanto judiciales como administrativas, buscando así proteger a las personas de las actuaciones injustas y contrarias a derecho, pero también procurando que se mantenga la confianza y la legitimidad en los operadores judiciales. Ahora, al analizar el caso anterior en relación al proceso penal adelantado en contra de Juan, a quien se le juzga por la conducta punible de hurto simple, desde nuestra opinión, este juicio presenta varias irregularidades que implican graves violaciones a los principios del derecho procesal colombiano. En primera medida, como se mencionó en líneas anteriores, hay una flagrante violación del derecho al debido proceso, contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal. Derecho fundamental que a su vez contempla a otros derechos, tal como lo señala la sentencia T572 del 92 de la Honorable Corte Constitucional, como son los derechos de defensa, el derecho a una asistencia a un abogado, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar y controvertir pruebas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y el derecho a no ser juzgado por los mismos hechos. Además de estos derechos, el debido proceso está integrado por un conjunto de principios, tanto formales como materiales. Estos son el de legalidad, el principio del juez natural o legal, el principio de favorabilidad penal, el principio de presunción de inocencia. Ya con estos aspectos claros, procedemos a desagregar cada uno de los derechos y principios que a nuestro criterio fueron violados según lo que detalla el caso que analizamos anteriormente y las implicaciones que esto representa, y lo vamos a desagregar de la siguiente manera, iniciando con el derecho a la defensa. En definitiva, fue vulnerado en la medida en la que no se le brindaron las garantías para que Pepe y su abogado pudieran comunicarse de una manera efectiva previa al juicio, lo que en efecto limitó la posibilidad de que el apoderado pudiera hacer una debida defensa, tanto material como técnica. En ese sentido, podríamos afirmar que no se dio una debida aplicación de los literales E, G e I del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, puesto que se limitó la posibilidad que Juan pudiera ser oído, asistido y representado en debida forma por su abogado de confianza. Unido a ello, se le privó de la posibilidad a tener comunicación básica, la redundancia, privada con su defensor antes de comparecer ante la autoridad competente. Por supuesto, estos aspectos narrados anteriormente implican que éste no tuvo la oportunidad de gozar con el tiempo razonable y los medios adecuados para preparar la defensa. En igual sentido, se vulneró este principio en la medida que el abogado se le negó el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía, es decir, no hubo un debido descubrimiento probatorio como lo contempla el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Y adicionalmente, este no ha tenido la posibilidad de solicitar la inadmisibilidad y posteriormente presentar los recursos ordinarios o extraordinarios adecuadamente frente a la decisión del juez de admitir el video como prueba. Actuaciones que deben estar contempladas, están contempladas en los artículos 359 y 166 del Código de Procedimiento Penal respectivamente. De una de las pruebas presentadas por el ente investigador en el juicio, como lo es el video de seguridad, que como ya se dijo, es un video de baja calidad que supuestamente mostraría en el lugar del hurto a Juan. En este caso, se actuó en contravía de lo normado en el literal J y K del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que implican que las personas sometidas a un juicio tienen derecho a solicitar, conocer y controvertir
las pruebas y también a tener un juicio contradictorio con inmediación básicamente también de esas pruebas. Y también se hace presente que en el caso hubo una violación al derecho a la defensa, específicamente a la defensa técnica, lo cual solo se puede ejercer cuando se pueden controvertir e impugnar las pruebas, lo que como ya mencionamos se le negó al abogado de Juan. Claro que sí, Angie. Como se esboza en la sentencia T-018 de 2017, la jurisprudencia constitucional define el derecho a la defensa como la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oído, de hacer valer sus propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga. De otro modo, también observamos que en este juicio se quebrantaron principios de legalidad e igualdad. En este caso, el de la igualdad de armas al interior del proceso penal. La sentencia SP 490 del 2016 de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas es necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes. En primer lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad y los mismos poderes de la acusación. En segundo lugar, que se admita un papel de contradictor en todo momento y grado del procedimiento en relación con cualquier acto probatorio de los experimentos judiciales y de las pericias al interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos hasta las declaraciones testificales y los careos. Como vemos, el hecho de que el juez permitiera de manera continua objeciones de parte de la Fiscalía y al mismo tiempo limitar las objeciones de la defensa son una muestra del quebranto de ambos principios, pues resulta evidente que esta situación pone en condiciones desiguales a las partes, dejando en evidencia que el juicio no está siendo adelantado con respecto a las reglas procesales propias de ese tipo de audiencias. En igual sentido, el principio de imparcialidad contemplado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, el cual a su vez se articula con el artículo 27 idem, fue vulnerado dentro del proceso que analizamos. Esto en vista de que, según el caso narrado, el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente que beneficia a la Fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor. Además, como se mencionó anteriormente, se limita las objeciones pretendidas por el abogado de Juan. En tal sentido, se hace evidente que el juzgador no ha mantenido una posición neutral, sino que por el contrario, su actuar ha privilegiado al ente investigador. Es así como la sentencia STP 1947 del 2020 de la Sala de Casación Penal de decisión de tutela de la Corte Suprema de Justicia señala que la máxima imparcialidad se configura sobre dos extremos. El primero alude al deber de no privilegiar el ejercicio de las funciones a ningún interés que sea extraño a los fines típicos del órgano del que se es titular. En segundo, se refiere al ejercicio de la función específica de juzgar según un modelo riguroso de ecuanimidad y objetividad, evitando que la dialéctica del proceso pueda ser alterada por elementos de juicio ajenos al caso en concreto que se decida. Por último, se vulneró el principio de presunción de inocencia e indubio pro reo, contemplado en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, el cual contempla que la duda que se presente se resolverá a favor del procesado y que para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. En el presente caso, según lo narrado en el video presentado por la Fiscalía, en el que supuestamente se muestra a Juan en el lugar del hurto, es un video no solo de baja calidad, sino que
su autenticidad es cuestionada. Es decir, no puede de manera irrefutable determinarse la responsabilidad de Juan en el hurto simple por el cual es juzgado. En tal sentido, debería darse inaplicabilidad a este principio y dichas dudas resolverse a favor del reo. Bueno, Angie y Diego, ahora ahondamos en cómo podrían haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo. Entonces, para garantizar un juicio justo en cumplimiento de sus deberes judiciales, el juzgador debió hacer uso de los principios correctamente haciendo lo siguiente: garantías del debido proceso. Este debió ceñirse a las leyes tanto sustanciales como procesales, haciendo una debida aplicación de los artículos 13 y 14 del Código General del Proceso. Es decir, procurar y garantizar que cada una de las etapas del juicio cumplieran con ritualismo señalado por la ley procesal, garantizando, por ejemplo, un correcto descubrimiento probatorio, ordenando a la Fiscalía entregar a la defensa toda la evidencia relevante, como lo señala el artículo 344 del Código del Procedimiento Penal, permitiendo que el abogado de Juan tuviera acceso a las pruebas que la Fiscalía pretendía hacer valer en juicio. Asimismo, en cumplimiento del debido proceso, el juez debió escuchar los argumentos de la defensa para solicitar la inadmisibilidad del video como pruebas y además garantizar que éste interpusiera los recursos que considerara prudentes dentro de la sana crítica. 2. Derecho a la defensa. Previo a la instalación de la audiencia, el juez debió consultar por el cumplimiento del artículo 8 del Código del Procedimiento Penal, específicamente por los literales E, G y el literal I. Es decir, haber evidenciado que no se dio cabal cumplimiento a los mismos por garantía a este derecho y principio procesal. Debió haber señalado una nueva fecha para la realización de la audiencia, procurando por asegurar condiciones para que Juan sostuviera una comunicación efectiva con su defensa, lo que al final se traduce en la posibilidad de que el defensor pueda garantizar una defensa técnica y no solo formal. 3. Legalidad e igualdad. El juez debió garantizar que, de manera igualitaria, que tanto la Fiscalía como la defensa contaran durante todo el desarrollo de juicio con las mismas oportunidades para argumentar u objetar, contradecir, presentar evidencias y presentar recursos. 4. Imparcialidad. En todo momento el juzgador debió mantener una posición neutral, es decir, no debió tener sesgo alguno que favoreciera o perjudicara ninguna de las partes, lo cual pudo haber sido equitativo con el uso de la palabra, evaluar de manera objetiva las objeciones de las partes y hacer un análisis de proporcionalidad y necesidad previo a concederlas o negarlas, permitiendo que fueran argumentadas previo a tomar una decisión. Y por último, presunción de inocencia e indubio pro reo. En todo momento, a Juan se debió tratar como inocente hasta que se demostrase lo contrario. Y esto se hace brindando las garantías procesales para su defensa. Así es, Sandra, con todo lo dicho hasta acá, ahora preguntémonos, con esas irregularidades que ya se esbozaron, que son lo suficientemente graves y claras, identificamos algunas acciones que se pueden tomar para hacerle peso precisamente a las irregularidades observadas. Una de ellas, el abogado puede interponer los recursos ordinarios necesarios, como el de reposición y el subsidio de apelación contemplados en los artículos 176 y 178 del Código de Procedimiento Penal. Esto por el rechazo de las objeciones que el abogado considera que eran válidas, por haber admitido el video como una prueba sin haber permitido que el abogado realizara una debida contradicción. Además de eso, el abogado puede interponer la nulidad por violación a las garantías fundamentales de todo lo actuado, según lo regulado en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal. De otro lado, el abogado también tiene la oportunidad o la posibilidad de presentar una acción de tutela contra providencia judicial por la violación del debido proceso, que como ya se mencionó, pues se vio en varios aspectos de toda la audiencia de juicio.
Y por último, consideramos que también es procedente que el abogado interponga, presente una queja de manera formal ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la cual deje en evidencia cada una de las irregularidades y vulnerabilidades al debido proceso que se presentaron durante el juicio. También podemos encontrar algunas implicaciones legales y éticas de estas violaciones de los principios de derecho procesal en el caso en concreto de Juan. Las violaciones a los principios de derecho procesal en el caso de Juan tienen graves implicaciones legales y éticas. Las implicaciones legales, las violaciones al debido proceso pueden acarrear la nulidad del proceso, la revocación de la sentencia y la responsabilidad disciplinaria e incluso penal del funcionario judicial. Además, socavan la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Las implicaciones éticas, los funcionarios judiciales y los abogados tienen el deber ético de garantizar el respeto a los derechos de las partes y la integridad del proceso. Las actuaciones que vulneran estos principios constituyen una falta grave a la ética profesional y pueden acarrear sanciones disciplinarias. Compañeros, entonces en conclusión, como estudiantes de Derecho, consideramos que el derecho procesal colombiano está diseñado como un sistema de garantías para asegurar la justicia y la equidad en la resolución de conflictos. La Constitución y la ley establecen una serie de principios y reglas que buscan proteger los derechos de las personas y evitar abusos de poder. Sin embargo, la efectividad de este sistema de garantías depende de la integridad y el compromiso de todos los actores del proceso, especialmente los jueces. Casos como el de Juan nos recuerdan que en la práctica pueden presentarse graves violaciones a los principios del derecho procesal, lo que pone en riesgo la justicia y la confianza de las instituciones. Es fundamental fortalecer la formación ética de los funcionarios judiciales, promover una cultura de respeto a los derechos de las partes y garantizar mecanismos de control y sanción efectivos para prevenir y corregir las irregularidades procesales. Solo así podremos asegurar que el derecho procesal cumpla su función esencial de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un acceso justo a la justicia. Muchas gracias.